Pero hay cosas que Dios dice que están mal, que no te da una explicación de por qué están No, mal. no, claro, ya te digo. Es el Entonces hay que Señor obedecer ciegamente a es la algo. fe, Porque es la fe, claro, hay que obedecer, si no, no tendría gracia. Si tú ya lo vieras todo, lo supieras todo, entonces no estaría haciendo un acto de fe, estaría dando un acto de mero raciocinio. todos creemos Eso es un extracto, ¿no? Me parece que hay que explicarlo un poquito más. Parece que podría explicarse un poquito más, pero reitero, esto es un extracto, capaz que existió dicha explicación. Así como lo presentaron, no me cierra la respuesta del sacerdote. en algún bulo, todos tenemos alguna creencia arraigada que no es real. A ver, si me preguntas cuál es la creencia irracional más extendida, evidentemente es Dios y la religión. Que cada uno puede creer lo que quiera, pero evidentemente es una creencia irracional y propia. Entonces se ha puesto como una verdad universal. Históricamente, Pará. ¿Cómo? No, pará. creencia arraigada que no es real. A ver, si me preguntas cuál es la creencia irracional más extendida, evidentemente es Dios y la religión. Que cada uno puede creer lo que quiera, pero evidentemente es una creencia irracional y propia. Entonces Evidentemente es una creencia irracional y propia. Ah, bueno. Está todo bien, gatita, pero irracional la creencia en la existencia de Dios o en la creencia religiosa. se ha puesto como una verdad universal. Históricamente la religión ha pisado muchísimo la ciencia y lo ha intentado pisar, ¿no? Porque, claro, es que la ciencia se basa en conocimiento acumulativo. La religión son dogmas, entonces la religión en el pasado llenaba muchos huecos de lo que no conocíamos, ¿no? Pues mira, Esta chica aprendió cristianismo en memes de internet, parece, ¿no? Porque decir de que la religión se opuso a la ciencia, o que el cristianismo particularmente se opuso a la ciencia, es desconocer la historia. Y por otro lado, decir que la religión se fundamenta en dogmas, el problema de cuando utilizan el término dogma es el significado que le atribuyen. ¿Dogma qué es? Bueno, creer porque sí nada más, ¿no? Como si fuese un axioma, ¿no? Creer porque sí y punto. Y se desconoce por parte de estos escépticos que critican al cristianismo como una supuesta superstición irracional, se desconoce que se fundamenta en cosas que pueden argumentarse y pueden ser evidenciables. En términos filosóficos, obviamente, no vamos a pretender encontrar el átomo que conforma las vestiduras de Dios. Evidentemente no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar ese tipo de evidencia, pero tampoco es la que el cristiano aspira a encontrar. El cristiano no pretende encontrar la molécula que hace parte al lagrimal de Dios. ¿Se entiende? No pretende encontrar eso. Ahora, también se puede probar en términos filosóficos. Cuando vos te encontrás con un argumento que es contundente, que es lo suficientemente sólido y que sus premisas te conducen a una evidente conclusión, eso es una prueba. Eso es una prueba de algo. Entonces, no, podés no estar de acuerdo con la creencia Dios existe, o con la afirmación, perdón, Dios existe. Podés no estar de acuerdo con la creencia cristiana acerca de Jesús y demás, pero no me podés decir que es irracional. Y decir que algo es irracional quiere decir que va en contra de la razón. Pensar que la existencia de Dios va en contra de la razón es, es un pensamiento irracional. Pensar que la creencia en la existencia de Dios es algo que va en contra de la razón es una creencia irracional. ¿Se entiende? Todo lo contrario. mirábamos a las estrellas, no sabía qué ocurría y veíamos a Dios, ¿no? Hemos visto a Dios en muchísimas cosas y cada vez vemos a Dios en menos, porque la ciencia y bueno, y el avance de la sociedad, ¿no? También hay... ¿Quiénes son los que cada vez ven menos a Dios? ¿Quiénes? ¿España? ¿Los jóvenes de España? ¿Un rango de edad de personas que están particularmente en algún punto de Occidente? ¿Quiénes son aquellos que cada vez ven menos a Dios? Porque que yo sepa, la creencia religiosa, más allá también del cristianismo, se está expandiendo cada vez más en el mundo. Eso de creer que los seres humanos somos cada vez más escépticos es un chamullo. Tirame data a nivel mundial, no simplemente a ciertos puntos de Occidente. Porque si esto ocurre solamente en ciertos puntos de Occidente, puede ese fenómeno explicarse de otras formas.
Pero el ser humano no es hoy en el siglo XXI no es un ser que está tendiendo o inclinándose más al escepticismo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Reitero, me encanta el contenido de la gata de Schrödinger, pero cuando hace este tipo de afirmaciones y más cuando habla del cristianismo, me parece que su información es sacada de memes de internet. Tengo que ser sincero. Llenado esos huecos. Ahora Dios se mantiene en un terreno más de lo privado, ¿no? De, pues sí, yo sigo creyendo en Dios, pero ya no responde tantas respuestas, ¿no? Más allá de, pues, el miedo a la muerte y toda esa necesidad que tenemos todos de encontrar respuestas más allá. Pero es que esa fue la razón. O sea, Dios históricamente viene a propiciarnos ese tipo de respuestas existenciales que evidentemente el ser humano se pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ese tipo de preguntas es lo que Dios pretende responder a través del dato revelado, a través de su inclinación hacia la criatura, hacia el creador se inclina hacia la criatura para responder este tipo de preguntas y para propiciar una solución al gran problema que el ser humano tiene. Dios no pretende, ni la Biblia pretende darnos datos científicos. La irracionalidad es la que está ganando más terreno, si no mira a los que se autoperciben animales o los que se casan con un objeto. Totalmente de acuerdo, pero más allá de eso, Dios no pretende en la Biblia, no sé, traer la ecuación de la teoría general de la relatividad. No, Dios no pretende en las escrituras revelarnos no sé cuántos millones de años tiene el universo, ni cuál es el mejor modelo que pretende describir la expansión del universo o cosas por el estilo. La Biblia no pretende darnos ese dato. La Biblia simplemente lo que nos dice es: Dios existe, el ser humano es criatura de Dios, el ser humano se encuentra en un problema existencial por causa de una rebelión, por atentar contra Dios, y Dios en un acto de misericordia busca redimir al ser humano por medio del amor expresado por la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Escritura pretende decirnos y lo que la religión cristiana ha promovido. Y en ese tipo de creencias se ha fundamentado el cristianismo. El cristianismo como tal no pretende decirnos a qué temperatura la molécula del agua se congela, se hace sólida. No pretende eso. O el agua, perdón, no la molécula en sí, el agua, perdón. No pretende el cristianismo decirnos eso. A mí me parece, reitero, que la crítica que le hace al cristianismo es por desconocer el cristianismo. Y las preguntas que Dios pretende responder al ser humano son las mismas de ayer, hoy y siempre. No es que ahora Dios tiene menos respuestas que antes, en absoluto, para nada. No intentes explicar el cristianismo fundamentado en religiones paganas, que evidentemente las religiones paganas pretendían, por medio de su construcción religiosa, pretendían dar una explicación a ciertos fenómenos que ocurrían en la naturaleza. Eso es evidente, nadie lo niega ni lo discute. Ahora, por medio de esas religiones, no pretendas explicar el fenómeno de la fe cristiana, porque el cristianismo y ese tipo de religiones se conciben de formas distintas. No podés hacer eso, no podés todas las religiones meterlas en una misma bolsa. El cristianismo es completamente distinto. Y si vamos a los hechos, vamos al caso de Jesús, personaje histórico que vivió a mediados del siglo I y que muere en la década del 30 en Jerusalén, ¿no? Crucificado por Poncio Pilato. A través de los hechos históricos el cristianismo nace. Y estas otras religiones no se igualan a este fundamento histórico que presenta el cristianismo. Entonces, no me metas a todos dentro de la misma bolsa. Yo estaría de acuerdo con vos en concebir de esta forma las religiones paganas, que están más bien fundamentadas en la superstición de los hombres. Y ante, sí, el desconocimiento,
rellenaban esos huecos con las divinidades. Ah, ¿qué causa los rayos? Bueno, Thor, el dios del trueno. Ok, bien, fantástico, sí. ¿Ocurrió eso en otras culturas? Sí. ¿Ocurre eso en el cristianismo? No. No. Entonces no me vendas gato por liebre. Calla la boca, hombre, calla la boca, que estoy ayudando a la causa. A mí me inquieta la polarización en todos los ámbitos. Yo veo cada vez una brecha más grande, tanto a nivel político, tanto, bueno, a nivel social y a nivel científico también, ¿no? De ciencias contra pseudociencias como si fueran entes totalmente separados, o en política también. Y claro, eso se fomenta mucho en las redes sociales y para mí es una mala noticia, porque también es verdad que cuando intentas acercar posturas, porque no nos olvidemos, aquí cada uno tiene sus ideas propias y no tiene sentido señalar y ridiculizar, al contrario, aunque tenga unas ideas que pienses que son ridículas. Entonces, yo soy una persona que apuesta mucho por escuchar, debatir, dialogar, y veo que cada vez esto está peor visto en las redes sociales. Es como que si te acercas a hablar con alguien que piensa un poco distinto, es como, estás blanqueando, esto es horrible, ¿por qué blanqueas, por qué debates con el contrario, por qué es el enemigo? Pensar... Quiero un debate con la gata de Schrödinger, perdón, así se pronuncia. Quiero un debate con la gata. Yo aplaudo que ella promueva el debate, la crítica de ideas, el análisis de ciertas cosmovisiones. Lo aplaudo. Quiero un debate sobre el fundamento de la fe cristiana. Quiero un debate con la gata de Schrödinger. ¿Me escuchará la gata? Gata, te apreciamos, nos gusta tu contenido, pero creo que en cristianismo estás un poco perdida. Puede ser que sea yo el perdido y tu explicación de la fe cristiana sea la más cercana a la realidad. Discutámoslo. Pesá mis ideas, criticá mis ideas, pero déjame también cara a cara criticar las tuyas. Este diálogo, me gustaría tener este diálogo con la gata. Tanto que estamos en una guerra, a mí me asusta, porque yo creo que todo el mundo tiene sus ideas y sus creencias preestablecidas, y si no dialogamos no nos vamos a encontrar en ningún punto. Me parece extraordinario, me parece genial, estoy completamente de acuerdo. Por eso, gata, te invito a un diálogo para poder entendernos. Capaz que hay cosas de la fe cristiana que vos no las considerabas, no las tenías presente. Permitime poder al menos presentar mis puntos y por qué creo que estás terriblemente equivocada a la hora de hablar de la fe cristiana.